tiene una maestría de oftalmología por la Unidad Nacional de Oftalmología y tiene un fellow en segmento anterior por la Unidad Nacional de Oftalmología y un fellow en neurooftalmología del Massachusetts Eye and Ear Infirmary de la Universidad de Harvard. Entonces, buenas noches, doctora, bienvenida. Es para nosotros un honor tenerla aquí con nosotros y sobre todo haciendo un repaso del tema de la neurooftalmología que creo que a todos nos interesa, pero a la vez no nos gusta mucho. Así que agradecemos este repaso. Ok, buenas noches, gracias Line, gracias Caroline, buenas noches a todos y bienvenidos. Pues yo sé que el neurooftalmo, exactamente como dice Caroline, pues ha sido un tema, digámosle, controversial, que no a todos nos ha llamado mucho la atención. Sin embargo, pues la verdad a mí me parece muy bonito, muy apasionante. Y entonces el objetivo de esta plática es dar o como que regresar a las raíces de la neurooftalmología, explicar qué es, explicar como que por eso se llama neurooftalmología 101, tratando como que explicar lo básico de la neurooftalmología, como tratando como que de repasar lo que uno debería haber aprendido de residente. Yo sé que pues aquí igual hay residentes atendiendo la charla, entonces pues yo creería pues traté de hacer un resumen, es un tema bastante extenso, pero traté de hacer un resumen de como que las perlas o de las cosas más importantes que deberíamos de saber y qué rol juega el oftalmólogo en la rama de la neurooftalmología. Entonces, ¿qué es la neurooftalmología? La neurooftalmología es una rama, o sea, es una subespecialidad del campo de la oftalmología. Trata las condiciones, las patologías que nos afectan el sistema nervioso visual o lo que conocemos como las vías visuales. Y algo interesante es de que las vías visuales se ha visto que ocupan más o menos un tercio del volumen de todo nuestro cerebro y aproximadamente el 50% de nuestras conexiones sinápticas. Entonces, ¿qué nos interesa en la neurooftalmología? Es la interacción del ojo con el nervio óptico con el cerebro. Entonces, prácticamente en eso pues corresponden las vías visuales. ¿Qué vamos a ver? Entonces, vamos a tratar todas las enfermedades, pues, patologías, condiciones de lo que corresponde al nervio óptico. Entonces, aquí vamos a tratar lo que son las neuropatías ópticas no glaucomatosas, porque sabemos que el glaucoma pues, es una neuropatía óptica, pero es un tema pues mucho más amplio también. Y entonces nosotros tratamos todas las neuropatías ópticas no glaucomatosas. Vamos a tener pacientes que generalmente van a tener algún tipo de alteración en la visión, ya sea visión central, o sea, agudeza visual, o que generalmente se ve asociado con algún defecto de campo. Alteración en la motilidad ocular y alteraciones pupilares. Entonces, en este diagrama, solo voy a poner el puntero. Aquí está. En este diagrama, pues es un repaso que a todos sabemos, pues este es el ojo y entonces las vías visuales empiezan desde la retina. Entonces, la retina se juntan todas las fibras en el nervio óptico, llegamos al quiasma, donde el quiasma, sabemos que las fibras nasales de la retina se decusan y las fibras temporales no. Ya entonces aquí del quiasma, entonces ya no, se vuelven a separar las fibras y entonces ya tenemos pues igual lado derecho, lado izquierdo, se dividen en los tractos ópticos, después llegamos a un punto de relevo que es el tálamo, pero específicamente el cuerpo geniculado lateral, donde desde ahí salen las radiaciones ópticas hasta la corteza occipital. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué es lo importante en neurooftalmología? La localización. Entonces, no tanto, no, lo primero no es la causa de la pérdida visual, por ejemplo, sino la localización. Entonces, lo que nos interesa es dónde está localizado el problema, porque como ya vimos, de que nosotros en oftalmología, bueno, pues el problema está en la córnea, está en el cristalino, está en la retina, pero aquí pues abarca todas las vías visuales. Entonces, lo que nos interesa es dónde está el problema, entonces la localización es de lo más importante. Ya dependiendo de la localización, entonces podemos buscar la causa. Entonces, para hacer eso, neurooftalmología divide las causas, la vía visual en la rama aferente
y la eferente. Entonces, ¿qué quiere decir la aferente? Es prácticamente todo lo que está relacionado con la visión. Entonces, como les decía, pues las vías visuales se consideran que empiezan en la retina, pero sin embargo, todos sabemos de que la visión empieza y se puede ver afectada desde la película lagrimal. Entonces, desde la película lagrimal, lo que es córnea, cristalino, todos los medios ópticos, y entonces ya regresamos pues a la formación del nervio óptico por medio de las células ganglionares de la retina. Sabemos pues que son más o menos entre 1.000.000, 1.2 millones de fibras que corresponden al nervio óptico, y pues todas las vías visuales correspondientes como les había explicado en el diagrama anterior. Entonces, esto es lo que se considera la vía visual aferente. Y quién no ha visto y quién no se ha aprendido o trataba de aprender este diagrama. Entonces, este diagrama lo que nos representa es que dependiendo de la localización del problema, es dependiendo del tipo de efecto de campo visual que podemos tener. Entonces, generalmente, el que siempre nos aprendemos es el del quiasma, el defecto bitemporal. Entonces, sabemos de que si hay un defecto bitemporal, entonces lo localizamos al quiasma. Entonces, la intención de la neurooftalmología es que sepamos que en base a pues, algún defecto, entonces poder localizar esa lesión. Entonces, que no se nos quede solo el defecto bitemporal, sino pues, que se nos queden las otras también. Después está el sistema visual eferente, que mira todo lo demás que les había mencionado, que son las vías oculares motoras, o sea, la motilidad ocular. En esto, pues, tenemos el sistema de fijación, entonces, la capacidad de fijar los movimientos sacádicos, que estos movimientos son movimientos oculares de fijación rápida, entonces, ya sea derecha, izquierda, arriba, abajo, pero que sean precisas a la misma velocidad, con la misma amplitud, en la misma dirección. Los movimientos de persecución, que eso es generalmente cuando le decimos al paciente que fije algo y le decimos que siga ese objeto, ese fijador con la mirada, entonces son los movimientos de persecución. Estos generalmente son guiados por la región temporoparieto-occipital, entonces la verdad es que es una región muy amplia que se puede afectar por muchas patologías. Ahora, ¿qué es lo más importante? Saber que la visión horizontal, los movimientos horizontales y los verticales son guiados por diferentes centros. Entonces, la mirada horizontal, ya sea derecha o izquierda, generalmente esto solo es un diagrama pues, más o menos corto de cómo es que está dirigido. Entonces, la mirada horizontal, por ejemplo, queremos ver hacia la derecha. Entonces, sabemos de que se tiene que mover, o sea, se tiene que estimular el músculo recto lateral del ojo derecho y el músculo recto medial del ojo izquierdo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Todas las señales las manda nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro nos va a mandar la señal y se va a juntar en el núcleo del sexto par, que es el abducens, y entonces por medio de la FRPP, que así se le dicen para más corta, que es la formación retículo parapontina, estimula el núcleo del sexto, entonces es el mensajero, estimula al núcleo del sexto, y entonces sabemos que se va a mover el músculo recto lateral derecho. Pero entonces, ¿qué pasa con el medial izquierdo? Por medio del fascículo longitudinal medial, entonces ya llega y se comunica con el núcleo del tercero para mover el recto medial del ojo izquierdo. Entonces, esto suena complejo, pero la verdad es que solo tenemos que saber la formación retículo parapontina, el núcleo del sexto y el fascículo longitudinal medial que estimula al núcleo del tercero. Y con eso podemos mover ya sea a derecha y viceversa, pues para la izquierda. Cuando tenemos alguna lesión en algunas de estas conexiones, entonces empiezan las alteraciones visuales que podemos observar en algunos pacientes. Y la vertical, la verdad es de que solo es muy ambigua, todavía no se sabe exactamente, no está tan bien mapeada como la mirada horizontal, pero la vertical se sabe que está guiada por la unión talamo-mesencefálica. ¿Qué quiere decir eso? El tercero y el cuarto que sabemos que se originan del mesencéfalo. Y lo otro importante es el sistema vestíbulo ocular, que esto ya pues todos sabemos, que es que nosotros tenemos la capacidad de hacer en tilt la cabeza, o sea, poder inclinarla
y esto es por medio también del estímulo del auditivo, que es el auditivo y vestibular, el nervio, y entonces lo que nos hace es que nos permite que los ojos mantengan una posición neutra, aunque nosotros movamos la cabeza. Entonces, todo esto es el sistema visual eferente. Lo otro es, aquí no lo puse, pero es la reacción pupilar. Entonces, nos dividimos en estas dos grandes ramas. Entonces, dependiendo de qué es lo que veamos o qué es lo que examinemos en el paciente, entonces ya vamos a buscar la lesión. Ahora, en la evaluación neurooftalmológica es igual que cualquier otra evaluación oftalmológica que hacemos. Lo único es que aquí las historias pues tal vez sí son un poquito más detalladas. Generalmente pues cuando uno mira a un paciente de oftalmo uno dice, bueno, ¿cuál es su motivo de consulta? Ah, es que me pica, me arde, me llora. Entonces aquí pues generalmente, o bueno, no miro, pero son un poquito más dirigidas. Aquí tenemos que rebuscar un poquito más de detalle porque con la historia clínica deberíamos de ya tener ciertos diagnósticos diferenciales desde que el paciente nos cuenta qué le está pasando. Desventaja, los pacientes aquí son muy malos historiadores, entonces uno tiene que ir como que buscando los detalles, quitando los distractores para entonces ya poder formular el motivo de consulta. Uno debería poder formular el motivo de consulta en una oración. Entonces, por ejemplo, pérdida visual, ya sea unilateral o bilateral, por ejemplo, unilateral súbita de 2 semanas de evolución. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Entonces siempre es muy importante la edad, si tiene alguna enfermedad sistémica, porque eso también nos va guiando a qué patologías podrían ser. Y de lo más importante también, pues la epidemiología, que la epidemiología es un poquito aburrida, pero por algo existe. Existe porque entonces nos dice que, por ejemplo, qué grupos etarios pueden padecer más de estas patologías. O si, digamos, es un paciente diabético, entonces todos ya sabemos. Si es un paciente diabético y que no mira, entonces sospechamos, bueno, puede tener un hemovitrio, puede tener un edema macular, puede tener un glaucoma neovascular. Entonces, esas mismas características que sabemos de esos pacientes, eso nos ayuda para determinar las patologías o pues para orientarnos qué patologías con respecto a neurooftalmología podríamos encontrar. Entonces, con esto, ya desde que sabemos esto del paciente, entonces deberíamos de tener formulados diagnósticos diferenciales. Pero por eso les digo, las historias pues sí son un poquito más detalladas, porque en base a eso uno empieza a pensar en qué puede tener el paciente. Entonces, media vez ya tenemos la historia, el examen es igual. Le medimos agudeza visual al paciente, pues todos en general, aquí la mayoría lo hacemos con las cartillas de Snellen, generalmente lo hacemos sin corrección, con pinhole, con corrección. Entonces, porque en estos pacientes siempre es muy importante tener una agudeza visual con corrección. Entonces, la cartilla de Snellen tal vez no es la más ideal. ¿Por qué? Porque vemos de que, por ejemplo, las líneas más grandes, de letras más grandes, pues tienen menos letras y las de hasta abajo, digamos el 2020, 2030, tienen muchas más letras. Entonces es como más complejo, más difícil para el paciente, pero aún así pues es el estándar que todos utilizamos aquí. Aparte que no todas tienen la misma graduación con respecto a líneas. Por ejemplo, hay unas que van de 20-200, 20-400, 20-200, se brincan a veces a 20-70, hay otras que tienen 20-80, hay otras que tienen 20-60. Entonces, para seguimiento del paciente, pues entonces tal vez no es la más ideal. Actualmente, pues para estudios y todo se usa la cartilla de Logmar. Sin embargo, pues aquí nosotros seguimos utilizando la de Snellen, que es pues, la que hemos aprendido y la más práctica. Algo muy importante es la percepción de colores. Entonces, eso lo hacemos generalmente con el Ishihara, las cartillas pseudocromáticas. Entonces, esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a diferenciar patologías del nervio óptico con respecto a otras patologías. Porque hay a veces patologías de retina o, por ejemplo, glaucoma, que no tienen discromatopsias, y en neurooftalmología generalmente sí va a haber cierto grado, o puede haber cierto grado de discromatopsia. Lo otro que les quería mencionar es respecto a la agudeza visual, es generalmente nosotros usamos la cartilla de Snellen a cierta distancia, ya sea 6 metros o pues 20 pies, que es
por eso usamos el denominador de 20, ya cada quien lo tiene graduado al espacio de su clínica, y está la cartilla de Rosenbaum, que generalmente pues, es la que usamos para visión de cerca. Esto es muy importante porque cuando vemos pacientes, digamos, en encamamiento o, por ejemplo, en neurología, utilizan mucho la cartilla de Rosenbaum. La cartilla de Rosenbaum sabemos de que en pacientes arriba de 40, que ya son présbitas, tienen que tener corrección de cerca. Entonces, a veces eso nos puede distorsionar y si el paciente no se pone sus lentes de cerca, por ejemplo, en neurología, los examinan y no les ponen anteojos, entonces eso nos puede distorsionar la agudeza visual. Aparte que la cartilla de Rosenbaum no correlaciona con la cartilla de Snellen. Entonces, que tenga 20-30 de cerca no quiere decir que vaya a ser 20-30 de lejos. Lo otro, pues, es la sensibilidad de contraste, que aquí no lo utilizamos mucho. En algunas patologías puede ser importante, pero no es de lo más esencial. La otra es la cartilla de Amsler. Esta sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, hay algunas patologías de retina, especialmente algunas maculopatías, que pueden confundirse o pueden traslapar clínica con alguna neuropatía. Entonces, pero para eso está hecha la cartilla de Amsler, porque en las retinopatías generalmente van a tener algún tipo de metamorfopsia, generalmente en la neurooftalmología o pues en los problemas de nervio, no. Y aparte, la cartilla de Amsler también es como un pequeño campo visual, nos da los 10 grados centrales también, entonces a veces nos puede orientar a que si el paciente tiene un escotoma muy cercano a la fobia, por ejemplo, o un defecto de campo muy significativo, a veces les puede salir también en la cartilla de Amsler. Algo muy, muy importante es la evaluación de pupilas. La evaluación de pupilas, lo ideal es hacerlo en un cuarto oscuro, o sea, que apaguemos la luz. Entonces, con una luz bastante concentrada, idealmente pues un transiluminador o alguna linternita que no sea demasiado fuerte para cegar al paciente. Idealmente no usar la luz del celular, que yo sé que eso pues, ha sido una herramienta muy útil últimamente, pero no es la mejor luz para evaluar pupilas. Entonces, lo mejor, como les digo, es una linternita, una luz concentrada que no sea demasiado intensa. La mejor luz, sinceramente, es la del transiluminador, aunque creo que hoy en día ya pues no lo están utilizando mucho, incluso pues, los residentes, pero que sea en un cuarto oscuro. Siempre vemos la reactividad de una pupila con respecto a la otra. Tenemos que ver pues que estén de la misma forma, por eso le decimos isocóricas, que estén reactivas cada una, y hacemos el swinging light test para determinar si tenemos algún defecto pupilar aferente o no. Y por último, los campos visuales. Esto, pues aquí les puse el ejemplo de un campo visual automatizado. Sin embargo, en la evaluación en clínica no siempre contamos con eso o con esa facilidad. Entonces, podemos hacer unos campos por confrontación, que estos también se pueden dividir en dinámicos y estáticos. Entonces, el campo por confrontación, generalmente pues todos sabemos, pero para repasar, tiene que ser el médico enfrente del paciente más o menos a 1 metro de distancia. Siempre se evalúa un ojo a la vez. El paciente tiene que fijar y uno tiene que estar al mismo nivel del paciente, porque he visto en algunos casos que empiezan a hacer los campos por confrontación o muy cerca, o el médico está parado y el paciente está sentado. Entonces, lo ideal es al mismo nivel, más o menos a 1 metro de distancia, y entonces ya sea uno les puede mover un fijador o uno les puede poner los dedos para que ellos pues tener más o menos una idea. Es una idea bastante gruesa, pero nos sirve bastante cuando no contamos pues de inmediato con los campos automatizados. Y la verdad pues toma pues un par de minutos más poder hacérselo a los pacientes. Luego, lo mismo, ya nos vamos pues a la evaluación externa. La evaluación del paciente incluso pues empieza desde que entra a la clínica, pero entonces ya nos vamos pues más o menos a la lámpara de hendidura, ¿verdad? Entonces empezamos con la evaluación externa, lo que todos hacemos todos los días. Vemos párpados, pues cómo está la órbita, en algunos casos puede haber algún tipo de proptosis, entonces vemos la exoftalmometría, la motilidad ocular, siempre pues todos escribimos orto, porque que el paciente está ortotrópico, o si tiene alguna limitación, pues eso es importante,
porque aquí vemos pues muchos parálisis. La evaluación en lámpara de hendidura, el segmento anterior, igual pues la córnea, la conjuntiva, la córnea, la película lagrimal. Sí, pues el paciente tiene ojo seco, entonces eso también puede interferir. Cámara anterior, es muy importante siempre buscar celularidad en estos pacientes, cristalino, vitrio, y obviamente pues la evaluación de fondo de ojo, que es muy, muy importante, a realizarla idealmente bajo midriasis medicamentosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucho más detalle del nervio óptico, que a veces algunos detalles pues nos pueden orientar a qué patología podemos tratar. Luego, pues sí agregamos un poquito una evaluación neurológica, pero generalmente pues es una evaluación neurológica pues bastante básica. ¿Qué es lo más importante? La evaluación de pares craneales. Entonces sabemos que vamos del 1 al 12 y de por sí nosotros ya evaluamos el 2, 3, 4 y 6. Entonces podemos evaluar los otros. ¿Por qué? Porque a veces nos ayuda a determinar si es algo aislado, o sea, algo localizado propiamente, digamos, al nervio óptico, o si está asociado, o si puede estar asociado a algún otro par craneal, entonces pues ya entramos a algo más sindrómico. Pero entonces sí es importante, pues, en estos pacientes poder hacer una evaluación rápida de los pares craneales. La evaluación motora, función cerebelar. Cuando se sospecha alguna lesión en cerebelo, pues entonces la motricidad fina, generalmente, pues el reflejo, bueno, no es reflejo, dedo, nariz, entonces uno puede evaluar diferentes cosas, la marcha, como les digo, desde que el paciente entra, si uno sospecha que tiene una marcha táxica, los puede poner a caminar y puede también medir reflejos osteotendinosos. Ahora, ¿qué ventajas tenemos nosotros? Nosotros contamos con muchas otras herramientas que la verdad tenemos ahora cada vez más a nuestra disposición para poder ayudarnos en el diagnóstico de las patologías. Uno, pues las fotos de fondo de ojo, nosotros podemos evaluar el fondo de ojo, podemos hacerlo con la lámpara de hendidura, con el lente 90 o pues con el indirecto, con el lente de 20, y ya vemos diferentes cosas y entonces ya lo podemos documentar con fotos de fondo de ojo, siempre nos sirve para el seguimiento del paciente. Como les decía, los campos visuales, entonces ya mencionamos los por confrontación y ahora pues los automatizados, es una herramienta muy, muy útil en neurooftalmología y generalmente aquí les quería pues hacer énfasis que usamos el CITA 24-2 o el 30-2. Aquí, pues yo sé que se ha mencionado mucho de los campos neurológicos, que es el 60-2. Sin embargo, la verdad es que no tienen mucha utilidad. No se usan. ¿Por qué? Porque nos dan un campo que no necesitamos. Cuando hablamos de neuropatías ópticas, por ejemplo, entonces estamos hablando los mismos posibles defectos que podemos tener en glaucoma. ¿Por qué? Porque es una neuropatía. Entonces, estos defectos, los defectos de nervio óptico, perdón, pueden ser de cualquier tipo de fibra nerviosa. Entonces, con un 24-2 es más que suficiente para determinar estos defectos. Y si queremos un poquito más de detalle temporal, por ejemplo, cuando vemos algún o sospechamos algún problema aquí asmático, entonces nos podemos estirar al 32. Pero ¿qué pasa? Mientras aumentamos los puntos. Entonces el paciente a veces también se cansa, entonces ya no es tan confiable el campo. Entonces, como les digo, generalmente el 24-2 es suficiente. No necesitamos pedir el 62, no tienen utilidad. Ahora, el OCT, pues igual todos lo conocemos y lo manejamos, creería yo que relativamente bien, pero entonces tenemos el OCT nervio óptico, con las fibras peripapilares, el OCT macular, que ahora tenemos la ventaja de contar con el análisis de células del complejo de células ganglionares, que ese también nos da mucha información. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que prácticamente, ¿qué es esto? Un paquete de glaucoma, como así le llamamos. Entonces, a todos los pacientes, incluso pues, yo recibo muchos pacientes de neurooftalmo que llegan con paquete de glaucoma. ¿Por qué? Porque utilizamos las mismas herramientas porque es una neuropatía. En algunos casos, pues también le tenemos utilidad al ultrasonido y entonces ya después, dependiendo de lo que sospechamos, entonces tenemos el uso pues siempre de laboratorios, o sea, exámenes de sangre, tomografías y resonancia. Ahora, aquí les quería yo distinguir
de que generalmente la costumbre, pues lo que el aprendizaje es, bueno, si sospechamos algo, pidámosle una tomografía al paciente. La verdad es de que en neurooftalmo no tiene tanta utilidad, porque la tomografía, si recordamos, está más orientada, nos da más detalle de hueso. Entonces, por ejemplo, es muy útil para oculoplástica, porque entonces nos da más detalle de hueso y nos da detalles gruesos. Por ejemplo, si es un tumor muy significativo, entonces pues puede salir. Y en pacientes que tienen SBs agudos también puede salir, hemorragias y cosas así. Pero entonces, si no estamos sospechando eso, la verdad es que no tiene mucha utilidad. ¿Y qué pasa? Hay pacientes que llegan con una tomografía y que necesitan una resonancia. Entonces, por decir, la tomografía es más rápida, el paciente gasta menos, pero después es mentira, gasta más. Después igual hay que pedirle la resonancia. Entonces, ¿qué necesitamos? Generalmente es mucho más útil una resonancia magnética, ya sea cerebral o de órbitas, y siempre con contraste, a menos que el paciente tenga alguna contraindicación, por ejemplo, si está embarazada o algo, entonces no pedir. Pero idealmente una resonancia cerebral o de órbitas o de órbitas con contraste. Si es de órbitas, se tiene que pedir supresión de grasa, porque si no suprimimos la grasa orbitaria, entonces no vemos el nervio óptico. Entonces, esto solo les quería enseñar lo de los campos automatizados, que generalmente, como les digo, 24/2 o 30/2 es suficiente, porque estos son ejemplos de defectos que podemos tener que son de fibras, de fibras nerviosas. Está la famosa grada nasal, el arqueado, o pues ya un defecto pues, más avanzadito, que es un altitudinal. Pues estas patologías, estos defectos, perdón, son característicos, pueden ser característicos también de algún problema de neuropatía óptica no glaucomatosa. Y regresamos al mismo diagrama. Entonces, que dependiendo de la localización, de dónde está la lesión o de dónde está el defecto, perdón, entonces podemos guiarnos de dónde puede estar orientada, nos puede orientar a dónde puede estar la patología. Entonces ya tenemos, si tenemos una pérdida, por ejemplo, monocular, entonces sabemos que tiene que haber afectado el nervio óptico. Si tenemos problema del quiasma, como les decía, entonces el bitemporal. Otra cosa importante es que mientras más aquí, después del quiasma, empezamos a tener defectos, se podría decir que homónimos, o sea, del mismo lado, ya sea dependiendo del lado, pero empiezan a ser algo incongruentes, o sea, que no son parejos, no son esa mitad, esa mianopsia que todos conocemos, y se empieza a hacer más congruente mientras más posterior. Entonces, cuando vemos estos defectos de las mianopsias ya bastante parejas, generalmente nos orienta a una lesión mucho más posterior. Si son homónimas, o sea, del mismo lado, pero son algo incongruentes, por ejemplo esta, entonces pues sospechamos que puede ser ya después del quiasma, pero antes de occipital. Entonces, por eso es que el campo visual es muy importante en neurooftalmología, y esto incluso pues lo podemos dividir en defectos antes del quiasma y después del quiasma. Entonces, eso nos ayuda un poquito más, y entonces ya dependiendo de qué defecto de campo tenemos, pues podemos tener más o menos una idea de dónde puede estar la lesión. Ahora, pues esto es algo que ya todos sabemos, el nervio óptico, que es el par craneal número 2, pero sabemos que empieza anatómicamente a partir de la lámina cribosa y tiene sus 4 fragmentos, que es el intraocular, que es lo que todos evaluamos día a día, que es pues, la papila o la cabeza del nervio óptico. Después ya pasamos a la porción intraorbitaria, después intracanicular e intracraneal. Sin embargo, sabemos que funcional y fisiológicamente empieza desde las células ganglionares de la retina. Y sabemos que la distribución es esta. Este diagrama, pues todo lo vemos, yo creo que de R1 y no sé, se nos queda grabado, que las fibras nasales son estas, incluso pues de la mácula, esas son las fibras nasales, y todas esas son las fibras temporales que entran en los polos verticales. Las nasales pues entran un poquito más directas. Ahora, ¿qué es lo que generalmente, de las cosas que más vemos? Son las neuropatías ópticas, y tal vez es donde nos perdemos un poquito. Y por eso después todos
piensan de que la neurooftalmología es una rama oscura de la oftalmología. La verdad es que no. Lo que pasa es de que no lo aprendemos muy bien y no nos lo enseñan, pues, tal vez de manera 100% adecuada. Ahora, ¿qué es una neuropatía óptica? La neuropatía óptica es cualquier patología que afecte al nervio óptico. Entonces, esta puede ser una pérdida visual asociada a un nervio óptico anómalo, ya sea pues que alguna congénita, por ejemplo, a un nervio óptico pálido o a un nervio óptico edematizado. Sin embargo, también puede ser un fondo de ojo normal, o sea, que ustedes miran y el paciente pues ven que no tiene ningún cambio en el nervio, pero tiene una pérdida de agudeza visual asociada a discromatopsia o un defecto de campo visual y generalmente asociado a un defecto pupilar aferente. Por eso es muy importante la evaluación adecuada de pupilas. La discromatopsia, como les decía, generalmente es algo, nos indica patología del nervio óptico, así como el defecto pupilar aferente, nos indica problema de nervio óptico. Sí, en pacientes con glaucomas muy avanzados, como es igual, se puede ya dar el defecto pupilar aferente. Ahora, también depende del tiempo de evolución. Entonces, como les decía, si es el tiempo de evolución es agudo, si fue súbito, si es agudo, o sea, en los primeros días, si es ya subagudo, si ya es crónico, entonces eso nos orienta pues a qué tipo de neuropatía puede ser. Y aquí la localización es un poquito diferente porque ya estamos hablando puramente del nervio. Aquí la localización la dividimos en, nos lo divide la lámina cribosa. Si es anterior a la lámina cribosa, generalmente se nos va a presentar como edema, o sea, edema del nervio óptico. Si es posterior o lo que conocemos como retrovulvar, entonces ahí es cuando podemos ver un fondo de ojo normal. O sea, ahí pues nos lo divide la lámina cribosa. Cosas muy importantes que quiero que enfatizar, porque lo he visto mucho recientemente. El edema de nervio óptico no es sinónimo de neuritis óptica. El edema de nervio óptico puede ser causado por muchas razones. Sí, pueden haber neuritis ópticas con edema de nervio, pero no es sinónimo. O sea, un paciente con edema de nervio óptico no quiere decir diagnóstico neuritis óptica. El papiledema. El papiledema es un edema de nervio óptico bilateral, pero la definición es específica y exclusivamente cuando es secundario a un problema de hipertensión intracraneana. La causa puede ser varias, pero el papiledema es generalmente bilateral, pero es un edema de nervio causado por hipertensión intracraneana. Y ahí es donde, pues, si además de alguno le suena la escala de Friesen, aquí es donde usamos la escala de Friesen para clasificar qué grado de papiledema puede tener o tiene el paciente. Y que no se nos olvide que existe el término pseudopapiledema, que estas son algunas condiciones del nervio óptico que dependiendo de la apariencia del nervio, puede parecer como que está edematizado. Sin embargo, no es un edema verdadero, no es una inflamación verdadera, sino que vemos pues, diferentes causas que nos pueden dar esta apariencia. Ahora, quiero que vean esta diapositiva. Aquí, pues yo creo que todos pueden ver de que todos estos son 6 nervios edematizados y cada uno es de diferente causa. Solo uno de estos nervios es por neuritis óptica. Todos los demás tienen diferentes causas. Entonces, por eso les digo, el edema de nervio no es sinónimo de neuritis óptica, no es sinónimo de el paciente necesita esteroide. Entonces, tenemos que juntar todos los puntos, desde la historia hasta toda la evaluación clínica del paciente, para tratar de determinar qué es lo que está pasando con el paciente, localizar dónde está el problema, dependiendo de dónde es la localización, utilizar obviamente todas las herramientas que nosotros estamos capacitados para utilizar y entonces ya poder encontrar la causa. Entonces, tipos de neuropatía óptica. Entonces, estamos las inflamatorias, que eso es como lo que normalmente conocemos como la neuritis óptica. Esta está la idiopática, que ahora se divide en neuritis óptica típica, que es la que todos aprendimos como la retrovulvar, que es que el paciente, generalmente, pues una paciente femenina, joven, con pérdida visual aguda, unilateral, pero cuando leemos el fondo de ojo está normal porque generalmente es retrovulvar. Esa es la típica. Luego está la atípica, que es completamente fuera de todo ese cuadro. Es pacientes, pues, ya sean mayores, puede haber en pacientes masculinos, puede ser bilateral,
puede tener edema de nervio óptico, entonces ahí es donde ya pues entra un poquito a traslaparse con lo demás. Está también las causas infecciosas, por ejemplo, las neuroretinitis, o sea, también nos dan edema de nervio óptico e inflamatorio sistémico. Pueden haber pacientes con vasculitis o causas reumatológicas que pueden tener algún tipo de edema de nervio. Luego está el tipo de neuropatía óptica vascular o isquémico, que esta pues la conocemos como la neuropatía óptica isquémica, generalmente la anterior, que es, como les decía, anterior es porque va a haber edema de nervio, entonces es anterior a la lámina cribosa, y posterior porque vamos a tener un fondo de ojo normal. Se divide también en causas arteríticas y no arteríticas. Arteríticas generalmente es relacionada a la vasculitis, que es la vasculitis temporal, y la no arterítica es la más común que vemos. Esta generalmente está asociada a factores de riesgo circulatorios, pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, con apnea del sueño, etcétera. Después está la neuropatía óptica compresiva o infiltrativa. Esta pues también todos la hemos visto. A veces pues tal vez no sabemos reconocerla y esta se confunde mucho con glaucoma. ¿Por qué? Porque las neuropatías compresivas generalmente nos empiezan a causar un nervio excavado, pero algo característico es que empiezan a perder color los nervios. Entonces es un nervio más pálido en comparación con glaucoma, que en glaucoma, aunque tengamos excavaciones como les gusta los de glaucoma, .95, .99, generalmente no perdemos el color del rim, aunque el nervio esté bastante excavado. Sin embargo, en los compresivos, generalmente empezamos a perder color, empezamos a tener nervios más pálidos, pero nervios excavados también. A menos que sea un glaucoma excesivamente terminal y haga una atrofia, entonces pues ya no, el nervio no puede tener color. En estos pues podemos tener neoplásicos y no neoplásicos. Después están las neuropatías ópticas hereditarias, que son todas las congénitas. Están las tóxico-nutricionales, las tóxicas o nutricionales, las neuropatías ópticas traumáticas, que aquí pues en Guatemala pues más de alguna traumática hemos visto. El nervio óptico anómalo, como les mencionaba, entre esto pues están las anomalías congénitas, están los druses del nervio óptico, incluso pues los nervios tilts se consideran como nervios anómalos. El papiledema, que ya les mencioné, secundaria hipertensión intracraniana, y obviamente pues no podemos dejar a un lado el glaucoma, que también es parte de las neuropatías ópticas. Ahora, solo para hacer pues énfasis más o menos en algunos casos que hemos tenido, que también ya hemos manejado, pues tanto en la clínica como también en la Unidad Nacional de Oftalmología. Entonces, para que más o menos algunas características de algunos casos que hemos tenido, para que vean la importancia de cómo utilizar las herramientas que tenemos para poder llegar a poder hacer el diagnóstico. Y si no poder hacer el diagnóstico como tal, por lo menos tener la sospecha de que esto es algo, pues no está, digamos, no es una evaluación oftalmológica normal, y entonces tener más o menos la idea de dónde buscar o cómo buscarlo. Entonces, el primer caso es una paciente femenina de 39 años, originaria y residente de Huehuetenango. Ella pues tuvo una pérdida visual súbita del ojo derecho de una semana de evolución. El ojo izquierdo pues estaba asintomático. Fue evaluada por un médico local y entonces fue referida. La paciente a la evaluación presentaba una agudeza visual del ojo derecho cuenta de 2 a 10 centímetros, entonces una pérdida visual bastante severa, y el ojo izquierdo de 20/20. Presentaba una discromatopsia severa que no pudo leer pues ninguna de las cartillas de Ishihara, con un defecto pupilar aferente en el ojo derecho. Entonces, con esto pues ya nos va orientando un poquito. Es una pérdida visual bastante súbita, generalmente pues, por ejemplo, glaucoma no es súbito. La paciente no tenía ningún antecedente, es joven, tiene defecto pupilar aferente, entonces pues ya podemos ir pensando pues que puede ser algún problema de nervio. Entonces se le hizo pues la evaluación de fondo de ojo y presentaba del ojo derecho edema del nervio óptico 360 grados, estaba elevado, no presentaba hemorragias ni exudados. Ya preguntando un poquito más, pues entonces la paciente en ese momento pues no refería mayor
síntoma asociado. Siempre es muy importante preguntar si tienen dolor, si tienen cefalea o dolor a los movimientos, porque el dolor a los movimientos es bastante característico de las neuritis ópticas. Ella mencionaba que tenía alguna molestia con los movimientos, pero no lo clasificó como dolor como tal. Preguntándole si ella dijo que tal vez sentía que había disminución de la fuerza de los miembros inferiores, pero no estaba segura. Entonces, por los hallazgos, entonces se consideró como una neuritis óptica atípica del ojo derecho, atípica porque se presentó con edema y con una pérdida visual bastante severa. Entonces se le solicitó su resonancia de órbitas, como les digo, con contraste, con supresión grasa, y entonces vemos aquí, este es el ojo derecho, ojo izquierdo, y vemos de que ya con el contraste hay un área grande de inflamación, y cuando tenemos estos segmentos tan largos del nervio óptico inflamados, entonces nos apoya nuestro diagnóstico de una neuritis óptica atípica. Las retrovulvares son segmentos mucho más cortitos. Entonces, se confirmó el diagnóstico y entonces ya se le dio su tratamiento de metilprednisolona intravenoso. Se le dio 4 días porque fue referida al IX y ahí pues, eso fue lo que le hicieron. Estas atípicas, ahora se ha descubierto de que las típicas o las retrovulvares eran las que estaban relacionadas a esclerosis múltiple. Las atípicas generalmente ahora se descubrió que son mediadas por anticuerpos. Siempre son enfermedades autoinmunes, pero mediadas por anticuerpos. Entre los anticuerpos está el anticuerpo contra AQP4, que esta es el que hace diagnóstico de la neuromielitis óptica, lo que conocíamos antes como la enfermedad de Vick, pero ahora se le dice neuromielitis óptica. Entonces, estos como es una neuritis óptica y puede haber una mielitis, por eso neuromielitis, entonces, y ella decía que tenía una posible disminución de la fuerza en los miembros inferiores, entonces se le hizo su resonancia medular y no tenía lesiones, gracias a Dios. Se le evaluó después del esteroide IV y de cuenta de 2 mejoró a 20-30. Ella tuvo una respuesta muy, muy buena. Mejoró ya de no poder ver ni una laminía, pudo ver 13 de 15. Mantenía siempre su defecto pupilar aferente porque es daño al nervio óptico y ya incluso el edema ya era bastante leve. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Y este era el campo visual que ya se le pudo hacer. Inicialmente no, por la mala agudeza visual. Vemos que aquí pues siempre quedó un defectito, sin embargo se les traslapa al esteroide y esta paciente hoy en día es 20-20, puede ver Ishihara 15 de 15 y el campo visual, gracias a Dios, está bastante bien. Este es un caso que nos fue muy, muy bien porque respondió muy bien y tuvo muy buen resultado. Ahora, ¿qué toca hacer? Como sabemos que es neuromielitis óptica, entonces la referimos a neurología para su tratamiento inmunosupresor a largo plazo. Ahora, caso clínico, el número 2. Es una paciente femenina de 64 años. Si ella sí tenía antecedentes pues, de diabetes, hipertensión arterial, como muchos pacientes que tenemos aquí. El motivo de consulta de ella es que decía que 5 meses previos había empezado con un poco de dolor ocular, bastante cefalea y fotofobia. Entonces ella consultó con medicina interna porque le dijeron que era problema pues, de diabetes, que estaba mal controlada sistémicamente, entonces le empezaron a controlar. Consultó a una óptica y le dijeron que tenía glaucoma. Le dejaron gotas para glaucoma. Luego presentó pérdida visual súbita de ambos ojos. Primero el ojo derecho y pues más o menos a los días en el ojo izquierdo. Entonces consultó a un centro. Le dijeron, usted necesita una IP, le hicieron la IP. Ya cuando la pudieron dilatar, se dieron cuenta que tenía edema de nervio óptico bilateral. Entonces, la clasificaron como una neuritis óptica y entonces la refirieron a neurología para tratamiento. Neurología, ellos no están 100% capacitados a ver fondo de ojo y entonces ellos necesitan mucho nuestra evaluación y se basan en nuestra evaluación y en nuestro diagnóstico para poder ellos dar tratamiento también. Entonces la mandaron a neurología, el neurólogo le dijo, bueno, le vamos a hacer una resonancia cerebral para ver por qué tiene edema y salió normal, pero la paciente igual no miraba. Entonces le dejó
dejó un tratamiento con Samen y Eterocoxib más o menos por 5 semanas. La paciente dice que el dolor se le quitó, pero igual no miraba. Entonces estuvo en tratamiento con el neurólogo más o menos por 2 o 3 meses. Terminó el tratamiento, le dio caso concluido, le dijo pues que ya no tenía nada que hacer. Entonces reconsultó y entonces la paciente estaba ya ojo derecho, NPL, perdón, ahí dice cuenta de dedos, pero estaba NPL, y ojo izquierdo 20-200. Tenía una discromatopsia severa, defecto pupilar aferente, solo que en este caso eran los dos ojos, porque los dos ojos estaban con una agudeza visual muy severa. Y lo que me llamó la atención es que al evaluar el segmento anterior, encontramos esto. La paciente estaba cursando con una escleritis y ya con un adelgazamiento escleral muy significativo. ¿Qué es lo que pasa? El neurólogo no está entrenado a ver eso. El neurólogo nunca le vio que tenía estos parches grises, no le llamó la atención y entonces pues, nunca consultó por eso. Al fondo de ojo, entonces ya tenía edema de nervio óptico, 360 grados, tenía algunas hemorragias en astilla, no tenía exudados en el ojo derecho, pero el ojo izquierdo estaba definido y ya estaba con un poquito de palidez temporal y excavado. Entonces, pues, ¿qué se sospechó? Perdón. Y en la retina, lo que sí llamaba la atención es que sí tenía los vasos bastante atenuados, incluso pues con algunos hilitos de plata, pero la paciente era hipertensa. Sin embargo, no parecía una retinopatía hipertensiva como tal, sino que la retina se miraba bastante isquémica y asociado pues a la escleritis que estaba teniendo, entonces llamó la atención. Entonces se le dio la impresión clínica de una neuropatía óptica bilateral que podía ser ya sea más que todo isquémica, ya sea por vasooclusión o por vasculitis. Entonces se le pidió su resonancia de órbitas y llegamos a la sorpresa de que si se dan cuenta en comparación con la resonancia anterior, no tenemos un segmento blanco porque no era una neuritis óptica como tal, lo de ella era una perineuritis, tenía tanta inflamación alrededor del nervio, incluso en la grasa orbitaria, que esa inflamación le estaba causando cierta compresión y cierta reacción isquémica al nervio óptico. Entonces pensamos entre la escleritis y pues la perineuritis, entonces se le mandó a hacer su panel reumatológico y salió que la paciente padecía una vasculitis ANCA positivo. Pues como les digo, todos los signos, los síntomas, la escleritis anterior, el adelgazamiento escleral y pues, los hallazgos posteriores. Entonces se le dio tratamiento con metilprednisolona y se le refirió con urgencia a reumatología. Lamentablemente, pues el ojo derecho quedó en NPL, ese ya no lo pudimos recuperar, pero el ojo izquierdo pues está 20-40, solo que pues con un defecto de campo bastante importante, pero la paciente ahorita con su tratamiento con reumatología ha estado estable, no ha tenido ninguna recaída, los adelgazamientos esclerales pues ya no avanzaron, entonces, pero sí es muy importante que nosotros pues podamos hacer todas estas asociaciones. El siguiente caso es un paciente masculino de 49 años que él refería no tener ningún antecedente y su motivo de consulta era que había empezado a ver una sombra gris en el ojo derecho hace 20 días aproximadamente, pero él no refería ningún tipo de dolor ocular, ni dolor a los movimientos, ni cefalea. En la agudeza visual, la verdad no era una agudeza visual tan mala, pero estaba disminuida 20-60, 20-20. Había una leve discromatopsia porque solo vio 11 de 15 en el ojo derecho y esto pues siempre lo reportamos así para motivos de seguimiento del paciente. Sí tenía un defecto pupilar aferente, entonces esto ya nos, como les digo, aunque sea 20-60 ya nos va indicando de que puede haber algún problema en el nervio. Él decía no tener ningún antecedente, pero se le tomó la presión arterial ese día y tenía 170-110, que todos creo que nadie puede considerar que eso es normal. Y al fondo de ojo, el ojo derecho tenía un poquito de edema. Si vemos aquí, los bordes están borrados. Obviamente en la foto no se puede ver la elevación y tenía una hemorragita en astilla. Pero cuando vimos el ojo izquierdo, entonces vemos que es un nervio. Aquí no podemos ver pequeño, pero con una excavación bastante pequeña.
Entonces, estos son los nervios que todos hemos oído más de alguna vez, que es el famoso nervio disc at risk. Entonces, que es un nervio apretado, excavación pequeña, que tiene el riesgo es de generar una neuropatía óptica isquémica. ¿Por qué? Por pacientes, como les digo, con problemas, algún tipo de problemas de circulación, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos. Y no por fuerza tienen que estar descontrolados sistémicamente, sino que solo con el antecedente ya corren el riesgo de que esto suceda. Entonces, por eso siempre nos sirve también ver el otro ojo. Vemos que este es el disc at risk. El paciente, pues este era su fondo de ojo, se le hizo un campo visual. El ojo izquierdo obviamente estaba normal, pero este es el del ojo derecho. Y vemos de que empieza a tener un defecto altitudinal. Como les digo, este es un 24-2. Es un defecto altitudinal. Entonces el paciente se clasificó como una neuropatía óptica isquémica anterior. Este paciente pues ya no necesitaba pedirle resonancia, ni angioresonancia, ni tomografía, ni nada, sino que solo pues su control sistémico. Se le piden siempre laboratorios para ver cómo está. Como les digo, él no tenía ningún antecedente, entonces hay que descartar que en verdad pues no tenga dislipidemias y pues su perfil de glicemia. Y se manda a medicina interna para control sistémico. El siguiente caso, una paciente femenina de 24 años. Ella, su motivo de consulta es que decía que tenía dolor de hombros y de cuello de 2 meses de evolución. Que dice, e incluso pues le dolía al mover el cuello. Se empeoraba al agacharse y entonces, tenía, lo único que llamaba la atención es que tenía un poquito de fotofobia. Refería que sentía algún sonido en los oídos, entonces fue con el otorrino y él le dijo, es sinusitis, no te preocupes, le dejó tratamiento para sinusitis. Sin embargo, no mejoró. Entonces consultó a neurología. Neurología obviamente pues le hizo su resonancia cerebral, estaba reportada como normal, entonces le dijo que tenía migraña. Ya como siguió con las molestias y la fotofobia, entonces decidió consultar. La agudeza visual estaba 20-20, pero cuando vemos el fondo de ojo, no tenía discromatopsia, y cuando vemos el fondo de ojo, nervios matizados, entonces con los bordes borrados, elevaditos, que como les digo aquí, pues no se aprecia igual, y entonces dijimos, pues esto no es tan normal. Se le hizo su campo visual y ya tenía cierto agrandamiento de la mancha ciega, incluso pues que ya estaba corriendo los defectos a querer formar unos defectos arqueados. Entonces, se consideró que ella estaba cursando con un papiledema porque ya se estaba sospechando una hipertensión intracraniana idiopática. Entonces, por eso les digo hipertensión intracraniana. Entonces, sí ya se puede clasificar como papiledema. El diagnóstico de estos pacientes se hace con una punción lumbar. Entonces, generalmente, pues se puede referir a neurología para que le hagan la punción lumbar para medir presión de apertura. Se le hizo diagnóstico, se le dejó tratamiento y hoy en día, pues los nervios están completamente, resolvió el caso completamente. Resolvió el dolor, por supuesto. La siguiente paciente, femenina de 35 años, ella, pues a pesar de ser tan joven, pues ya tenía el antecedente de ser diabética. Y ella, su motivo de consulta es de que dice que hace 2 meses se empezó a chocar con los objetos, pues más que todo a su lado derecho. Entonces consultó, ella era pues del interior, consultó con un oftalmólogo local, le hizo campos visuales, le llamó la atención, entonces la mandó con neurología. Neurología la vio y entonces le pidió igual una resonancia magnética, le pidió incluso un electroencefalograma, pues obviamente estaban normales, y entonces le dijo lo que usted tiene es cefalea. Le dejó un tratamiento para cefalea y pues la poca cefalea que tenía, pues sí se le quitó. Y le dijo, mire, mejor vaya con una retinóloga o con un retinólogo. Entonces fue evaluada por el departamento de retina y le vieron un posible edema de nervio óptico. Estas son las fotos. La agudeza visual, ella pues sí necesitaba corrección, pero era 20-25 y 20-20, no había ninguna discromatopsia y Shihara estaba completo, no había ningún defecto pupilar aferente y estas son las fotos de fondo. Entonces, pero aquí es donde uno dice, no tiene pérdida visual, ella tampoco tiene síntomas, no hay ninguna discromatopsia, no hay ningún defecto pupilar aferente
Y la apariencia del nervio, pues sí, tal vez no se mira tan definido como otros. Aquí se mira pues un poquito borrado, aquí también, pero los vasitos estaban bien definidos, entonces algo no cuadraba. Se le hizo el campo visual, ojo izquierdo estaba normal y ojo derecho efectivamente tenía este agranamiento en la mancha ciega, que esto era lo que estaba haciendo que ella se estuviera chocando con los objetos. Pero sí el nervio aún así se seguía viendo de apariencia no tan normal, entonces decidimos hacerle un ultrasonido y se diagnosticó que la apariencia de los nervios ópticos de ella elevados y de superficie irregular era por la presencia de un drusen de nervio óptico. Los drusens sabemos pues, que son una anomalía congénita, o sea que desde niño lo traen, pero los drusens generalmente cuando son niños están enterrados. Cuando empiezan cuando crecen y ya son adultos, entonces empiezan a veces a surgir de la superficie y entonces puede progresar el defecto de campo visual. Más o menos hasta un 70-75% de pacientes con drusen del nervio óptico puede tener defecto de campo visual y puede ser relativamente progresivo, media vez pues estos vayan surgiendo más a la superficie. Sin embargo, pues generalmente no son incluso notorios. En esta paciente, pues ella sí lo notó el defecto, pero esta paciente no necesitaba resonancia, no necesitaba electroencefalograma, entonces solo necesitaba un ultrasonido ocular. Ya vamos a terminar, solo un par de casitos más. Una paciente femenina de 48 años, ella fue referida de medicina interna por sospecha de neuromielitis óptica. Entonces, pues, la verdad sí nos llamó bastante la atención, pues, que medicina interna le ha hecho ese diagnóstico. La paciente refería que había empezado con una cefalea hemicraniana derecha desde hace 3 años, que la había estado evaluando, pues, un médico internista, le daba, pues, algunos analgésicos inicialmente y la pasaba bien, pero esta cefalea se empezó a volver más frecuente y de intensidad más severa. Pero después empezó a notar de que ya le empezó a disminuir la visión, pero esta fue de manera lenta y progresiva, solo del ojo derecho desde hacía un año previo. Y lo otro que le llamó la atención, ella nos lo mencionó, es de que se le había estado inflamando el párpado superior del ojo derecho. Pero ella igual seguía con sus analgésicos y ahí lo pasaba. Tuvo una crisis de cefalea bastante fuerte, entonces consultó al Hospital Nacional, fue ingresada por esa cefalea y se le hizo diagnóstico de neuritis óptica, le dieron tratamiento con metilprednisolona IV y AINES IV, y entonces ella dice que con eso el dolor se le quitó. Le pidieron una resonancia cerebral, la cual estaba reportada normal. Entonces la mandaron pues por la sospecha de neuromielitis ya post tratamiento. Entonces nos llamó la atención, la agudeza visual era 20/50, 20/20 el otro ojo. Sí tenía una discromatopsia pues bastante marcada, pero lo que nos llamó la atención desde el inicio fue que la paciente, esto es lo que ella sentía como inflamación del párpado, pero en verdad era una proptosis y sí el párpado estaba más abultado. Se le hizo una exoftalmometría y había una diferencia de 6 milímetros entre un ojo y el otro. Tenía ya un defecto pupilar aferente en el ojo derecho. Y cuando le evaluamos el nervio óptico, el fondo de ojo, vimos que los nervios estaban definidos y que posiblemente había un poquito de palidez, especialmente temporal en el ojo derecho. Pero entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces le hicimos un OCT, el OCT de células ganglionares, pues de nervio óptico y células ganglionares, y entonces vemos efectivamente que había una reducción pues, moderada y pues significativa de las células ganglionares, y entonces decidimos hacerle su campo visual. El ojo izquierdo estaba normal, por eso no lo puse, y el ojo derecho, pues vemos que es una depresión periférica bastante significativa. Sin embargo, el área central está preservada y por eso es que su agudeza visual era 20/50. Pero que tengan buena agudeza visual no quiere decir que el campo no esté comprometido. Entonces decidimos por la proptosis y la clínica del nervio óptico, pues y los estudios de nervio óptico, decidimos repetirle la resonancia. ¿Y por qué?
La resonancia que ella nos llevó era sin contraste, y cuando se la hicimos con contraste, vimos que aquí estaba la lesión, era un meningioma de la esfenoidal, del ala mayor del esfenoides, que esto es generalmente algo característico, es que dan, antes de que en esa proptosis, pueden dar esa como inflamación del párpado que los pacientes refieren, le dan como cierta llenura al ojo. La paciente, pues, obviamente fue referida para neurocirugía, para tratamiento. Sin embargo, la operaron, sin embargo, pues no tuvo un resultado, pues, muy satisfactorio. Por la cercanía, pues, hubo trauma al nervio óptico y pues la paciente al final quedó NPL de ese ojo. Sin embargo, pues eso ya no es algo que esté en nuestras manos. Y por último, es un caso de una paciente femenina de 21 años, que ella consultó por una visión borrosa, o sea, una pérdida visual súbita de ambos ojos de 2 semanas de evolución. Entonces, como les digo, es muy importante determinar, pues, si es unilateral, bilateral, si es el tiempo de evolución, si es súbito, si es progresivo. Ella, pues, algo que mencionaba también era que tenía mucho dolor de cabeza, que ella no tenía historia de cefaleas, que irradiaba el cuello y a los hombros. Ella consultó con 2 médicos generales, entonces los dos le dijeron, mire, tomes esto para el dolor de cabeza, pero nadie le ponía atención a la visión, entonces no mejoró obviamente, entonces consultó a una óptica local y ellos le dijeron, mire, tenga esos anteojos, y en efecto llegó con sus anteojos nuevos, muy bonitos, pero la visión igual no mejoraba. Agudeza visual con esos nuevos anteojos era cuentadedos del ojo derecho y 20/400 del ojo izquierdo. Lo que nos llamó la atención es que sí tenía una leve restricción a los movimientos extraoculares y ella sentía, pues, que le costaba, como que le dolía un poco al moverlos. Tenía un defecto pupilar aferente bilateral, que a veces es un poquito más difícil de ver, pero para nuestra sorpresa, cuando le vimos el fondo de ojo, tenía estos volcanes en erupción. Entonces los nervios están completamente borrados. Aquí, pues, no se logra determinar dónde estaba, y está rodeado por completo de hemorragias, incluso, pues, de exudaditos. Esto, al verlo, pues, con el indirecto se miraba una elevación bastante significativa, que para eso nos ayuda el indirecto también, el de 20, y con una tortuosidad vascular y una ingurgitación vascular bastante significativa. Este era el ojo derecho y este era el ojo izquierdo. Vemos que también tenía algunos exudados blandos, y sabemos que las hemorragias y los exudados blandos generalmente, pues, va de la mano con algo más isquémico o con más de éstasis circulatoria. Entonces, esta paciente se le pidió de urgencia una resonancia cerebral y de órbitas, sospechando en que esto podía ser un papiledema bastante severo. Entonces, obviamente tenemos que descartar un proceso ocupativo, pero también en estos pacientes tenemos que descartar que no hagan trombosis venosas, porque estos, pues, son cuadros, pues, mucho más severos. La resonancia, pues, resultó que estaba normal, las dos, no tenía proceso ocupativo, pues, obviamente no tenía hallazgos de una neuritis óptica, pero sí tenía signos de hipertensión intracraniana. Entonces, nosotros, pues, no tenemos un neurólogo a la mano en Jalapa, entonces se habló con el anestesiólogo, quien le hizo la punción lumbar, se le midió presión de apertura y, pues, en estas escalas es como un tubito, y en estas, pues, en ella la presión de apertura, pues, rebalsó el tubito, entonces era una hipertensión intracraniana completamente severa, el mayor grado de papiledema que podía tener un paciente. Y algo que no es característico de estos es tener pérdida visual tan severa. Generalmente es, pues, un poquito más leve, pero entonces en ella era un cuadro muy severo, de un tiempo de evolución muy agudo, y cuando lo confirmamos con la presión de apertura, entonces estos cuadros se llaman hipertensiones intracraneanas fulminantes. Entonces estos pacientes incluso, pues, ya se vuelven no solo de tratamiento convencional médico, sino que necesitan tratamiento quirúrgico.
algún tipo de derivación o pues las fenestraciones del nervio óptico. Sin embargo, pues yo esas no muy las recomiendo porque aquí generalmente pues no hay quien las haga bien y pues corremos el riesgo de una lesión permanente del nervio óptico. Por cuestiones económicas y que no querían ir al sistema público, entonces la paciente negó colocarse una válvula de derivación. Se le dejó acetazolamida a altas dosis y esta fue su progresión. Entonces, vemos el ojo derecho, cómo estaba, empezó a tener una mejoría y entonces aquí ya tenemos prácticamente un nervio óptico prácticamente sin edema. Tenemos siempre los hallazgos del líquido que hubo, porque el líquido generalmente corre del nervio hacia la maculopapilar o hacia la mácula. Incluso estos pacientes pueden tener edema macular, pero no es un edema macular, digamos, verdadero, sino que es por el movimiento del líquido, el desplazamiento del líquido hacia la mácula. Este es el ojo izquierdo, entonces que con las dosis altas de acetazolamida resolvió el papiledema, sin embargo, por lo severo del cuadro, pues no hubo una mejoría visual como tal. Por lo menos evitamos a que hubiera un deterioro visual, pero pues estos cuadros sí son bastante importantes de poder detectarlos a tiempo. Entonces, conclusiones. Neurooftalmología es una rama de la oftalmología que trata patologías que pueden resultar en una pérdida visual permanente. Entonces, es muy importante tratar de evaluar a estos pacientes rápido. Digamos, es un paciente que tiene pérdida visual, entonces hay que tratar de evaluarlos y tratar de hacer, pues, de orientarlos a un diagnóstico pues, relativamente rápido. El oftalmólogo tiene que tomar un rol más protagónico, porque como les digo, nosotros somos los que estamos capacitados a hacer las evaluaciones completas, tenemos todas las herramientas necesarias, podemos evaluar fondo de ojo de diferentes maneras, ya sea con el oftalmoscopio, con el de 90, con el indirecto, podemos hacer asociaciones con todas las demás partes del ojo, y entonces, y podemos usar nuestras herramientas, el OCT, los campos visuales, que esto es lo que nosotros pues aprendemos a utilizar día a día y entonces en base a tener todas esas herramientas, usarlas adecuadamente, entonces nosotros podemos por lo menos localizar o detectar que algo no está bien, tratar de localizar el problema y entonces en eso buscar la causa. Si no se puede hacer diagnóstico como tal, pues por lo menos saber qué pacientes tengo que referir. Vemos que los hallazgos clínicos se traslapan bastante, entonces por eso es que la historia es muy importante para tratar de determinar qué es lo que está pasando, porque un edema de nervio pues no siempre nos va a decir por qué es. Entonces, al ver la historia clínica, como les digo, el motivo de consulta, pérdida visual o por ejemplo una diplopia, entonces si es de inicio súbito, si es progresivo, entonces eso nos va orientando. Como les decía, tenemos las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de evaluaciones y poder evaluar bien a estos pacientes, pero al final muchos de estos pacientes van a tener un manejo multidisciplinario. Entonces, como les enseñé en los casos, una paciente fue referida a reumatología, siempre pues trabajamos con neurología, neurocirugía, entonces, pero nosotros es nuestro deber poder hacer el diagnóstico y hacer la referencia adecuada. Media vez, pues nosotros podamos utilizar todas las herramientas que están en nuestras manos, hacer el uso adecuado de ellas para poder orientar y darle al paciente el mejor tratamiento posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La doctora Claudia Quevedo, pues te manda a felicitar, que qué bonita conferencia. Muchas gracias. Yo en lo personal me llevo dos perlas muy importantes. La primera es, bueno, yo no sabía lo de que un tercio del volumen del cerebro se utiliza para el sistema nervioso visual, o sea, eso me pareció increíble. Como tú bien dices, que poco evaluamos, ya lo sabemos hasta cierto punto, pero que poco evaluamos con la cartilla de Snellen. Realmente no nos da mucha información. Me imagino a futuro, ojalá tengamos algunas otras herramientas, aparte de la visión de contrastes, pero el tema de la perimetría
con mucha frecuencia me dicen de que de la importancia de hacer los campos neurológicos y la realidad es que no. Yo siempre he pensado eso, con un 32, un 24-2 obtenemos suficiente información. Qué importante es saberlo, ¿verdad? Ya saberlo que no es necesario hacer un neurológico, sobre todo porque son pacientes con dolores de cabeza, otros problemas, son campos visuales muy largos y muy cansados. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Sí, como dice el doctor Letona, esto es importantísimo, recordar que no todo glaucoma es glaucoma, sino una neuropatía, que si sí, un comentario al respecto, toda la razón, doctor, o muchas veces ven defectos en el campo visual y piensan que es glaucoma y no es glaucoma, entonces... Como tú bien decías, Gaby, utilizar todas nuestras herramientas, la historia clínica es muy importante en estos casos. ¿Verdad? No, no sé si quieres tú decir algún comentario al respecto. No, solo, bueno, sí, ¿verdad? Sí, solo pues espero pues que les haya servido un poquito este resumen. Eh, yo sé que pues todos hasta cierto punto le tememos a la neurooftalmología, porque como les digo, no es una rama oscura, es solo tal vez no bien aprendida, no bien manejada. Pero esto es para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que tener un rol más protagónico. En el diagnóstico nosotros tenemos todas las herramientas necesarias, como les digo, pues nosotros somos los que estamos capacitados a aprender a leer OCTs, campos visuales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tal vez dedicarle un poquito más de tiempo al paciente en la historia. Sí, son pacientes un poquito más tardados, que yo sé que pues a veces en nuestras rutinas no lo permiten, pero detectar a estos pacientes es muy importante. Entonces, aunque no se sepa uno decir, bueno, no sé qué es lo que estoy viendo, pero entonces lo que nos enseñaban de R1, aprendemos el examen normal, oftalmológico normal, entonces, ¿qué es lo que no encaja en este examen que me haga pensar que necesitamos estudiarlo más? O que tengo que, o buscarle algo más. Estos yo les puse más que todo ejemplos de neuropatías ópticas. Sin embargo, pues, para no aburrirlos, también nosotros manejamos pues diplopias, parálisis, todas las que son tercero, cuarto, sexto, nistagmos también. Entonces que ya pues, se vuelve, como les digo, todo lo de la vía visual eferente a las anomalías pupilares, pero yo sé que en general como que donde más debilidad tenemos es en el área de las neuropatías, no glaucomatosas obviamente. Entonces por eso quise hacer este resumen con estos casos. Espero que se hayan llevado pues más de algo y que les haya servido este resumen. Y no hay que tenerle miedo a sus pacientes. No quiere decir, veo un nervio óptico inflamado y entonces mándenlo con alguien más porque no sé qué hacer. No, sí estamos capacitados a poder hacerlo. Otra pregunta que hacen aquí es si has tenido casos de pacientes pediátricos con neuritis ópticas. Sí, el paciente pediátrico a veces es un poquito más difícil, pero sí, existen estas patologías en pacientes pediátricos. La verdad, la más joven creo que tuve una de 11, es que tampoco es tan niña, ¿verdad? Pero sí, sí he tenido. Ok, Y ellos pues obviamente los manejamos con pediatría, ¿verdad? muy bien. El doctor Alejandro Campos también desea saber si tienes alguna estrategia de preferencia en lo referente a los campos visuales y cuál de los test de colores podría ser de relevancia en la aplicación del diagnóstico de neuropatías. Sí, como les digo, las de Ishihara son las más accesibles, incluso pues hoy en día hasta ya existen en versión digital, entonces Sí. eh, la verdad pues ya no es tampoco tanta excusa de no poder hacerlo. Es un paso que siempre nos brincamos porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero incluso el famoso tapón del TP. Entonces, aunque no le podamos hacer, digamos, un Ishihara completo, a veces pues la prueba de saturación de rojo, entonces también nos puede dar una idea. No es la ideal porque no es pues, tan específico,
pero si se le puede hacer Ishihara es mejor. Hay otros, está el de Farnsworth, pero ese es mucho más tardado, mucho más específico para otro tipo de anomalías. Eh, Aquí con Ishihara es suficiente. Y modalidad de campos visuales, como les decía, los cita 24.2 y si se quieren estirar un poquito al 32, pero el 24.2 nos da suficiente información. O sea, también los defectos de campo posteriores también nos salen en los 24.2. Ok. em, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, entonces damos por terminada la charla. Muchas felicidades, Gaby. Hay varios comentarios ahí felicitándote por tu charla. Muy enriquecedora. Así que gracias por todo y esperamos verlo próximamente. Esperamos, perdón, verlos próximamente en el Congreso. Feliz noche a todos. Buenas noches, gracias.